El libro Estrategias didácticas y evaluación de la comunicación oral, escrito por Romo en 2017, aborda la importancia de la comunicación oral en el ámbito educativo y proporciona herramientas prácticas para desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes. El autor comienza explorando los fundamentos teóricos de la comunicación oral y su relevancia en la formación integral de los estudiantes. Destaca cómo una comunicación efectiva no solo implica la transmisión de información, sino también la capacidad de expresar ideas, escuchar activamente y adaptarse a diferentes contextos y audiencias. A lo largo de este libro, Romo presenta una variedad de estrategias didácticas. Estas incluyen actividades interactivas como debates, presentaciones orales, juegos de roles, entre otros. Cada estrategia está respaldada por fundamentos teóricos y ejemplos prácticos que ayudan a nosotros como docentes en formación a implementarlas de manera efectiva en el aula. Además de estrategias, dedica un capítulo entero a la importancia de la evaluación formativa y continua que nos permite a nosotros como estudiantes mejorar nuestras habilidades comunicativas a lo largo del tiempo. En resumen, Estrategias didácticas y evaluación de la comunicación oral es un libro que ofrece una guía práctica y fundamentada para el desarrollo de habilidades de la comunicación oral en el entorno educativo. Tanto nosotros como docentes en formación como estudiantes pueden beneficiarse de estas estrategias propuestas y las pautas de evaluación presentadas para mejorar la comunicación oral y fortalecer nuestra capacidad de expresión y comprensión. Emitir palabras. Dicho de una persona. Pronunciar un discurso u oración. Expresarse de uno u otro modo. Dirigir la palabra a alguien. El habla es un acto individual que depende propiamente de las personas para comunicarse. El individuo utiliza la lengua mediante procesos psicolingüísticos y así dejar ver detalles propios de su personalidad. También ahí es donde entran las reformas educativas, adecuando constantemente los planes y programas de estudio, donde encontramos prácticas sociales del lenguaje de diferentes ámbitos como literatura, estudio y participación social, para hacer de estos estudiantes competentes y que puedan aplicarlo en diversos aspectos de su vida. En cuanto al papel del maestro, este debe ser un guía para continuar el desarrollo eficaz de la lengua oral. Es por eso por lo que es necesario adecuar diferentes estrategias y métodos de enseñanza-aprendizaje para implementar dentro y fuera del aula, tomando en cuenta los planes y programas, enfocándonos en un contexto de casos y situaciones de la vida real. Algunas de las cualidades que debe poseer el maestro son: planificación, organización, control del tiempo, control de grupo, adecuaciones de materiales, innovación educativa, climas áulicos adecuados e instrumentos de evaluación. Estrategias didácticas para hablar. El desarrollo de la destreza de hablar ayuda a los docentes en su práctica pedagógica. Ayuda a secuenciar y sistematizar la destreza. Tenemos un proceso didáctico para hablar: planificar el discurso, conducir el discurso, producir el texto, utilizar adecuadamente códigos no verbales y evaluar la comprensión del interlocutor. Planificar el discurso analiza la situación, a quiénes hablamos, dónde hablamos, con qué finalidad. Conducir el discurso desvía y conducir la intervención a un tema. Pedir turno de palabra, aprovecharlo eficazmente sin abusar de él. Producir el texto, usar fórmulas adecuadas a cada situación expresada de las ideas en forma ordenada, repitiendo y resumiendo las ideas importantes, así como evaluar la comprensión del interlocutor, repetir o aclarar datos, precisar lo que se está diciendo. Para esto debemos controlar la mirada dirigida a los interlocutores, improvisando sobre la marcha en caso de olvido, como estrategia. Nos indica que es necesario que el estudiante pueda regalar o contar con sus propias palabras y sin salirse del mensaje, que tratan los textos escuchados, indicar diferentes opiniones que se basen en alguna referencia de los textos tratados en clase y que fueron tratados de acuerdo a la temática. En la lectura se nos plantean algunas técnicas para el desarrollo de la comunicación oral. Número 1, el debate.
que es un proceso en donde las personas intercambian ideas, sentimientos sobre ciertos temas. Dentro del aula sirve para explorar los conocimientos que pueda tener el alumno en relación a los temas y así poder generar a partir de ello cadenas de razonamientos. Según Prado 2011, plantea algunas estrategias para dialogar, como por ejemplo escuchar las opiniones y puntos de vista de los demás, respetar los turnos de la palabra, adecuar los movimientos, gestos y miradas a lo que se dice para reforzar la información. La número 2 es la discusión, que es una estrategia didáctica que permite debatir ideas y llegar a consensos para solucionar inconvenientes. Para esto es preciso tener en cuenta la aceptación y valoración de las opiniones de otros. Dentro del aula, el alumno debe reflexionar sobre cómo está discutiendo y también al querer argumentar un punto de vista, el alumno se verá obligado a aumentar su léxico en forma rápida. La número 3 es la exposición oral, la cual consiste en explicar un tema de manera clara, precisa y ordenada, esto con la intención de informar a un público determinado. Un aspecto importante para esta modalidad es tener el conocimiento del tema que se va a tratar. Es por ello que la preparación permite la organización de las ideas antes de ser expresadas. La estructura de una exposición oral debe ser introducción, en donde se tendrá que captar la atención del público y presentar una reseña introductoria. En el desarrollo se desenvolverá el tema y en la conclusión es donde se hace una presentación de una idea final que resuma lo expuesto. Para esta actividad, los alumnos deberán recordar que no solo se trata de un discurso leído, por lo cual deberá preparar apuntes claves para su intervención. La número 4 es el debate, que es una técnica que consiste en el planteamiento de una controversia sobre una cosa entre dos o más personas. Un debate es una discusión que se da entre varios participantes sobre una temática, pero que presentan puntos de vista diferentes. Por lo tanto, aquí se requiere mucha preparación y colaboración de un moderador. Los elementos básicos para este desarrollo de esta actividad son el respeto y la tolerancia. Número 5. La entrevista. Esta es otra técnica en la que se dan a conocer las ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el entrevistador. Por lo tanto, la comunicación oral aquí debe ser planificada. Es decir, se puede elaborar un cuestionario de preguntas, dependiendo de su tipo puede darse o no al entrevistado. Tanto el entrevistador como el entrevistado deben asumir su rol. El número 6 es un foro, que es un espacio en donde un grupo de personas aportan e intercambian conocimientos, ideas y puntos de vista sobre un tema específico. En esta se emplea como una estrategia posterior a una actividad realizada, así como se puede ver una película, asistir al teatro, leer un libro, entre otros, y realizar un foro. Número 7, la recitación de poemas, que es una técnica que ayuda a desarrollar microhabilidades de la comunicación oral. Aquí se trata de expresar los poemas con ondas de sensibilidad estética, por lo que el estudiante deberá articular con claridad y entonación de las palabras hasta perfeccionarla. Esta actividad favorece la creatividad en la expresión oral y corporal. La número 8 es la dramatización. En este tipo de actividades los alumnos realizan simulaciones de situaciones ficticias a través de la interpretación de personajes. Para esta técnica se requiere el empleo de elementos como la palabra, la voz, el gesto o el movimiento corporal. Esta representación ayuda a desarrollar la personalidad, por cuanto permite vencer la timidez y eliminar las inhibiciones y manejar el lenguaje de manera natural a través de los repasos e improvisaciones. En cuanto a los recursos para la comunicación oral, deben de ser atrayentes para su interlocutor. Es por ello que el marketing y el mercado global han influido en que las imágenes, la selección de textos y sonidos sean bien recordados por las personas que están observando o mirando este atrayente visual u oral. En cuanto al material didáctico, se conforma por uno o más documentos auténticos y fabricados para las actividades de comprensión y de expresión, ya sea oral o escrita. Pero también se encuentran los materiales de consulta, que se utilizan de forma principal como soporte al trabajo, la realización de las actividades de aprendizaje. Estos se encuentran directamente relacionados con la lengua, y los documentos auténticos tienen como objetivo no enseñar en primera instancia la enseñanza del idioma, sino fortalecer esta. Pero también, en cuanto a los materiales de trabajo, se necesitan únicamente para la realización de los trabajos como su nombre lo menciona o las tareas que se encarguen en clase.
Por otro lado, se encuentran los documentos auténticos, los textos orales y escritos que son creados para los hablantes nativos de la lengua, no para quienes apenas están empezando a hablar esta. Es por ello que los documentos fabricados se basan de igual forma en los textos orales y escritos, pero estos sí se usan específicamente para el uso del aula, no para un individuo o alumno en específico. Entendemos también que la neurología indica que mientras más conexiones se logre entre los hemisferios cerebrales, más se mejorará el aprendizaje. Es por ello que existe una estrecha relación entre la vista, el oído y ambos hemisferios del cerebro. Así que se debe de tener la capacidad de ilustrar, reforzar o complementar la clase, así como servir de verdadero apoyo. Los libros de texto se usan comúnmente en las aulas, pero estos deben de ser muy bien seleccionados, siempre y cuando exista la posibilidad de escogerlos acorde al tema o la sesión que se quiera abordar. Además, los materiales didácticos fabricados por el docente o los alumnos deben de ser diseñados de una manera técnica y adecuada, no solamente con lo que se logre comprender a primera instancia.